y por eso hemos invitado el día de hoy a Marco Galván, que pueda compartir con nosotros algo de la experiencia vivida en esta jornada del año 2014. Buenos días, mi nombre es Marco Galván, tengo 31 años, estoy casado con Rosy Medina hace aproximadamente 9 meses. No tenemos niños, esperamos que el Señor en su voluntad nos pueda regalar unos cuantos. Estudié en un colegio X, me gradué en una universidad X, tengo actualmente un trabajo dependiente, es un trabajo de oficina, con sus bromas, sus problemas de cada día, ya ustedes saben cómo será. Me congrego aquí en Monterrico hace 5 años aproximadamente. Tengo pasatiempos, virtudes y defectos. Mi vida es tal cual. Soy seguidor de Cristo desde que tenía 16 años. No nací en un hogar cristiano, pero para la gloria de Dios, hoy mi familia es creyente. Gloria a Dios por eso. Dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida a veces puede tornarse complicado, ya que no sabemos qué decir o cómo decirlo. A veces quisiéramos decir tantas cosas, a veces quisiéramos guardar otras, ¿no? Sabiendo de que el Señor por nuestras malas decisiones nos puede haber disciplinado y nos puede dar un poco de vergüenza decirlo. Pero sea cual sea la razón, todo conlleva a darle la gloria a Dios en nuestra vida por la obra que Él hace en nosotros y animarnos y a seguir nuestra carrera juntos. En esta ocasión les quiero compartir una parte de mi vida que viene relacionada con mi capacitación en la palabra de Dios. Para ser sincero, hace casi 10 años que empecé a tener el deseo en mi corazón de estudiar académicamente la Biblia. Pero por trabajo, estudios, diversas actividades, incluso excusas personales, no lo hacía, ¿no? El deseo de mi corazón era que el Señor me saque de los cabellos del lugar o de la actividad en la que pueda estar y me lleve hacia donde Él quiera, así de radical. Pero esto es un poco difícil porque el Señor no nos trata como fichas de ajedrez, que nos mueve de un lugar a otro. En algunos casos podría ser, pero no es su intención probablemente, sino que espera que sea un proceso más en nuestra vida. Pero en su tiempo fueron dándose las cosas, y es que es así hace casi 5 años, 4 años más o menos. Llegamos con Rosy a Monterrico, aquí a la iglesia. Después de un tiempo de congregarnos, se abrió la posibilidad de ingresar al CEBAP. No podía estar más contento con esta oportunidad. Tenía un horario flexible, era cerca a mi casa, no era costoso, era perfecto. No sabía cómo sería en detalle, pero sí estaba seguro de que el Señor estaba respondiendo a mis oraciones y concediendo la petición de mi corazón. Ya después de algunos años estudiando en el CEBAP, aquí, y haciendo una retrospectiva, puedo recordar muchas enseñanzas de los pastores siendo nuestros profesores. Tanto en cursos de consejería, las cartas de Pablo, libros poéticos, históricos, escatológicos, entre otros. Estos estudios no nos hacen teólogos o grandes conocedores de la Biblia, pero sí nos trazan el camino para escudriñar la palabra de Dios y, como dice la Escritura, presentar defensa del Evangelio. De hecho, el estudio hizo que cambiaran algunas cosas en mi rutina semanal, para dedicarle tiempo los martes en las noches o los sábados desde temprano. Puede costar un poco, dado el cúmulo de actividades que podemos tener, pero es cuestión de someterse y seguir. He podido conocer a más personas de la iglesia. Podemos tener discusiones más profundas sobre la palabra en los salones de clase. Las bromas nunca faltan. Cada hermano es un personaje. El café de costumbre, las galletitas. La flojera también se hace presente a la hora de hacer las tareas. Aunque para ser sincero no es pesado, ¿ya? Todo lo contrario.
pero aunque los exámenes no son asesinos o con trampa, sí tenemos que haber repasado los temas, ¿no? Porque podemos desaprobar. Después de algunos años de haber dejado la universidad, he retomado una que otra amanecida para hacer un trabajo final. Y aunque podamos estar cansados, en el grupo podemos discutir nuestros puntos de vista en un ambiente de respeto y consideración mutua. Cada uno puede aportar no solo de su conocimiento en la palabra de Dios, sino también de su experiencia con el Señor en su día a día. Esto hace que el curso que llevemos, la capacitación que estemos llevando, no sea un curso meramente frío o intelectualmente académico, sino que se convierte en una enriquecedora bendición poder compartir nuestras experiencias juntos. Actualmente con Rosy servimos a los JE y la bendición en nuestra vida es poder aplicar lo aprendido en el CEBAP en este ministerio tan hermoso que es el de los adolescentes. Puedo decir que todos los cursos me han servido y me sirven hasta ahora en este servicio, pero puntualmente me han servido dos, que son el de consejería y el de enseñanza práctica. El gusto que tengo es que puedo materializarlos prácticamente en el servicio con los jóvenes. Es una gran bendición para mi vida eso. A inicios de este año recibimos, Rosy y yo, una carta en la cual se nos hablaba de un proyecto. Este proyecto hablaba acerca de un grupo de personas que pudieran continuar la obra de Dios en el futuro. En un primer momento me quedé sorprendido, luego empezó a convertirse en alegría. Definitivamente no puedo pensar que era una invitación de parte de Dios por mis méritos, porque verdaderamente mis deméritos los hacen nulo. Solo me llevó a reflexionar y agradecerle a Dios por su misericordia conmigo. Es así que asistimos al primer retiro a inicios de este año, al primer retiro de este proyecto, y quedé impactado y desafiado por la gran oportunidad y bendición que es servir en la obra de Dios con mayor capacitación. Es algo que todavía no conozco, pero me emociona esa idea y el Señor conoce el deseo de mi corazón. Y ya para terminar, quiero invitarlos y animarlos para que se den la oportunidad de capacitarse en la palabra de Dios. No importa la edad o los problemas que tengas. Solo hazlo. Solo hazlo. Piensa en cuántas personas a diario se van a una eternidad sin Cristo. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:2 que la mies es mucha y los obreros pocos. Roguemos al Señor para que envíe obreros a su mies. Tendríamos que pensar entonces en cuántas personas podrían estar orando por ti, por mí, por nosotros, para poder ir a su mies. Muchas gracias. Bien, ahora voy a invitar al pastor Javier Cortázar que pase adelante. Tiene el mensaje de la palabra para nosotros en esta mañana. Buenos días, gusto en saludarles a todos ustedes. El Señor les bendiga. Bueno verles y encontrarnos en esta mañana. Poco todavía medio oscura la mañana, ¿no es cierto? Está el clima indeciso sobre si termina ¿qué viene a ser la primavera y entra el verano o todavía no. Pero igual damos gracias a Dios por esta mañana en especial, porque en nuestro culto de adoración estamos teniendo esta parte para celebrar la clausura del año de estudios de nuestro seminario. Muchos no saben tal vez que en nuestra iglesia en Monterrico tenemos una extensión oficial del seminario de la Alianza del Perú, funcionando desde hace ya más de 5 años, calculo yo, más de 5 años. Y cada año estamos capacitando a un grupo de jóvenes y de adultos, líderes presentes y futuros, que se han dispuesto el horario a poder entrenarse en la palabra de Dios para poder
estar preparados a enseñar la palabra, y no solamente la enseñanza de la palabra, sino la formación del carácter, aprender cómo servir a Dios, cómo servir en la iglesia, porque en la iglesia crece en la medida en que vamos expandiendo un liderazgo cristiano que toma compromisos con el Señor. Así que damos gracias a Dios por ello. Y dentro de ello hemos empezado este año también lo que llamamos el proyecto de Nueva Generación, que es lo que hablaba Marco. Hemos llamado el cuerpo pastoral a 35 jóvenes, en los cuales estamos nosotros desafiándolos. Tuvimos con ellos un retiro, hablando del llamamiento al ministerio, desafiándolos a entrar al seminario. Varios de ellos entraron al seminario este año, otros todavía no lo han podido hacer, con la idea de que estos jóvenes también se estén preparando para ir asumiendo responsabilidades ministeriales, más los líderes presentes en la iglesia sirviendo, porque necesitamos, como en todo en la vida, prepararnos para servir al Señor, conocer la palabra y estar dispuestos a tomar compromisos. Así que como iglesia tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por el seminario. Este ministerio tiene que ver con el presente y futuro de la congregación. Y más adelante en este culto estaremos presentando a algunos estudiantes de este año que están presentes en este culto y orando por lo que ello significa. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias y con motivo del culto de clausura queremos tener una lectura y un mensaje en alusión a lo que significa servir al Señor, porque todos somos llamados a servir a Dios. El tema es cómo se sirve a Dios, porque el servicio a Dios, el liderazgo cristiano, por decirlo en esos términos, es en esencia muy diferente al liderazgo profesional, empresarial o de cualquier otra actividad humana. El liderazgo cristiano tiene distintivos propios que son demandas de la palabra de Dios que todos tenemos que entender, y los que están queriendo servir, dispuestos a servir. Por eso les voy a invitar que busquemos en Jueces, capítulo 7, versículo 1, en el libro de Jueces. Vamos a tomar la historia de un personaje muy interesante en la Biblia, que a mí siempre me ha llamado la atención, que es este Gedeón. Gedeón vivía en tiempo de los jueces. Gedeón fue uno de los libertadores. Ese era el nombre en el fondo de jueces, libertadores, más que jueces de tribunales. Eran en realidad quienes estaban ellos señalando lo que Dios quería y se convertían en líderes que Dios levantaba con su espíritu para libertar al pueblo de Israel de los opresores de turno que en esos momentos sojuzgaban a Israel. Y en este caso eran los madianitas. Los madianitas habían estado un pueblo enemigo de Israel durante años, oprimiéndolos, esclavizándolos, quitándoles la libertad y además llevándolos a sus ídolos, y Dios levantó a Gedeón. Y dice así, Jueces 7, 1 en adelante. Jerobaal, que es otro nombre de Gedeón, y todo lo que estaban con él, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente Arot. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de More. Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados, llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo: a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase todos los demás, gente cada uno a su lugar. Qué interesante historia, ¿no? Para sacar algunas lecciones y reflexionar qué significa para nosotros hoy. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a captar su palabra. Señor, te damos gracias porque en el nombre de Jesús esta mañana estamos reunidos, grupo de tu pueblo, en este lugar que nos has dado para alabanza y adoración de tu nombre.
Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros como libros leídos en cada una de sus páginas. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tú tengas compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Tú sabes que somos vasos de barro, Señor, necesitados de ti, y venimos como vasos vacíos a pedir que tu Espíritu Santo una vez más llenen con tu presencia nuestros corazones y tomes tú el gobierno de nuestra mente, de nuestro corazón, que nosotros podamos salir de aquí diciendo: sí, Señor, obedeceré tu palabra. Y Padre, que tú levantes de nuestra congregación de Monterrico a personas jóvenes y adultos, hombres y mujeres, que estén dispuestos a responder al llamado de tu voz, a servir y poner sus vidas como canales de instrumento para bendición de muchos, para extensión de tu reino y sobre todo para la gloria de tu nombre. Oramos también, Señor, por quienes están pasando pruebas, dificultades, enfermedades, necesidades materiales. Señor, consuela, fortalece, bendice. Danos fortaleza física, espiritual y emocional. Danos salud sobrenatural y sanidad divina, Señor. Danos tu voz en esta mañana, te lo rogamos. Bendice a cada uno de nosotros. Oramos por especial por la pareja, Señor, de Gino y Paola Garbosa, del último encuentro. Señor, te pedimos que los bendigas a ellos, su salud, su familia, su hijo, Señor. Gracias, Señor. Y así oramos por cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. El culto de clausura es una preciosa oportunidad para hablar de qué significa servir al Señor. Y este pasaje se presta para esto. Y cuando hablamos de liderazgo cristiano decimos hay distintivos, hay demandas bíblicas para quien quiere servir a Dios. No es que porque quiere servir a Dios y entonces tú ya estás haciéndole un favor a la iglesia o al pastor o a Dios y entonces sirves como te da la gana, cuando puedes, como puedes y nadie tiene nada que decirte. No, si ese es tu concepto de servicio a Dios, no entendemos nada. El servir a Dios es un privilegio y es someternos a demandas y implica un honor que Dios te permita y te convoque a través de la iglesia o del Señor mismo en tu corazón a darte la oportunidad que nuestras vidas que pasan como sombras por este valle de decisiones puedan tener el propósito de invertir su tiempo, no en lo que es perecedero, no en las empresas, instituciones y proyectos personales que se acaban con la muerte, sino que nos permite en su misericordia poner nuestra vida, que es de arena, en aquello que tiene impacto y valor eterno, que es el reino de Dios, la salvación de las vidas, la edificación de la iglesia, la extensión de su reino, la transformación de familias y el rescate de jóvenes y adultos para la gloria del Señor. Y entonces eso hace de que la vida de cada uno de nosotros, no solamente con la vida de Cristo nosotros, sino con su servicio en el reino, nuestra vida cobre más sentido que nuestros pálidos y pobres proyectos que todos terminan con la muerte. Y el Señor nos permite participar del reino que nunca tendrá fin, porque es reino eterno. Así que empezando nomás allí, hay una gran diferencia entre tus proyectos profesionales, personales, empresariales, a los cuales todos hacemos bien en dedicarnos y trabajar, porque Dios no quiere ociosos, Dios quiere que trabajemos, hagamos, influenciemos empresas, profesiones, transformemos la sociedad, todo. Pero la principal empresa, el principal proyecto, la principal ambición de tu vida no deben ser tus proyectos personales, sino los que el Señor te plantea en la vida, porque son los únicos que valen la pena, porque durarán para siempre. El resto va en segundo lugar. Todo está muy bonito, pero solamente ocupan un segundo lugar. Entonces hay que hacer una trepanación craneana, ¿no? Una operación cerebral para que nosotros reprogramemos nuestra visión de la vida, porque este mundo nos presenta la vida como diciendo: apúrate, sé feliz y gana plata y pásala bien porque se acaba la vida. Y es para algo que vas a terminar cuando terminemos en Jardines de la Paz. Algo más importante Dios tiene planeado contigo. Es su servicio, la honra de su servicio, en la cual podrás continuar aún después de la muerte. Gedeón nos da algunas pautas de cómo servir al Señor. En primer lugar, es notorio que siempre el Señor, cuando nos llama a servirle, nos llama a servir en situaciones de desventaja humana.
Hemos dado un bosquejo escrito, entiendo, para que quienes quieran seguirlo lo puedan seguir. A mí me ayuda a escribir porque la mitad de lo que escucho no me acuerdo y la otra mitad tampoco. Entonces me ayuda a escribir para poder estar recordando por lo menos la mitad de todo lo que escuché, que es valioso. Siempre Dios te va a llamar a servirle cuando estés en desventaja humana. Nunca te va a llamar en el ideal de tu concepto de cómo quisiera servir a Dios. Nunca. Siempre te va a llamar cuesta arriba, teniendo en contra salud, tiempo, circunstancias, familias, personas, horarios, dinero. A veces todo en contra, a veces algunas cosas en contra, pero siempre algo en contra. Siempre. Dios te va a llamar a servirle en desnivel, pareciendo que no es el mejor momento. Por eso que nunca es el mejor momento para servir a Dios. Siempre, siempre te llamará en desventaja humana. Cuando tú te consideras no capaz, no digno, ni preparado para hacerlo, justamente allí te llamará Dios. Hemos contado varias veces que un servidor, si fuera por sentirse capaz, digno o preparado, nunca hubiera aceptado entrar al pastorado a los 22 años. Jamás. Todo estaba en contra. Pero el Señor me llamó, entendí que tenía que obedecer y comencé a aprender lo que dice Gedeón en el siguiente pasaje, en la siguiente diapositiva, que Dios, como que Dios trabaja así. Cuando tú estudias la Biblia, Dios trabaja así siempre, te llama en desventaja, te llama en desventaja. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Es tremendo, ¿no? ¿Tú has visto a alguien que diga, ¿sabe qué? Somos muchos los que vamos a atacar al ejército enemigo, que se vayan a su casa los demás. Bueno, así es Dios. Dios reduce tus fuerzas intencionalmente para que la gloria y el poder sean suyos y no tuyos. Es el factor de reducción que Dios añade a nuestras fuerzas a propósito. Veamos cómo Dios reduce las fuerzas de Gedeón, para que tengas una idea, ¿no es cierto? Para que tengas una idea en la diapositiva siguiente. Dice, ya eran en el ejército 32,000 con Gedeón, ¿no? Según Jueces 7:3, a los estudiosos de la Biblia, que siempre debemos serlo, tome nota y verifique. Contra 135,000 madianitas, según Jueces 8:30. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Eran 32 contra 135, o sea, proporción era, ¿a cuánto uno? 5-1. Más o menos, 5 contra 1, o sea, 1 contra 5, y el Señor le dice, ¿sabes qué? Son demasiados, ni hablar. Después van a decir, yo lo hice solito, ¿no es cierto? Yo soy Napoleón, un buen estratega. No, o sea, que se vayan a su casa. Entonces el Señor le dice, llama a todos y dice, ¿quiénes tienen miedo? ¡Bum! Se fueron corriendo 22,000. 22,000 se fueron corriendo. Entonces, cuando regresan 22,000, quedan 10,000. El Señor todavía le dicen, aún es mucho el pueblo. Imagino que Gedeón con su calculadora diciendo, el Señor, mi calculadora dice que somos pocos. Muchos. Entonces vayan al río y los que tomen agua, como toma el agua el perro, dice que significa que el agua con la mano la alcanzas a la boca, haciendo las veces de la lengua del perro, en lugar de arrodillarte cómodamente y meter la boca directo en la corriente del agua. Yo no sé qué veo el Señor en esa actitud, no lo dice la Biblia. Pero al parecer, esa sola actitud, esa sola detalle, hablaba del carácter, de la disposición cómoda o no cómoda para poder participar. Y Dios tomó eso para distinguir. Y dijo, de los 10,000 que se vayan a su casa, 9,700. Y que queden 300. ¿Contra cuántos? 135,000. De repente, si les preguntaban a los 300 quiénes tienen miedo y si quieren ir a su casa, se iban todos, no sabemos. Pero lo cierto es que el Señor les dijo, siguiente diapositiva, con estos 300 hombres entregaré a los madianitas en tus manos. Ahora, tú eres el jefe de los 300, ¿cómo te sientes? Por lo menos definitivamente comienzas a hacer tu devocional redoblado. Red de oración. 5 llamadas diciendo, ayúdeme, esta es la responsabilidad que me han puesto. Dios me ha llamado a servirle, esto está bien en contra.
¿Y sabe qué significa eso? Que nuestra limitación es una oportunidad para Dios. Nuestras limitaciones siempre son una oportunidad para Dios. En la siguiente diapositiva me menciona esta frase que nos recuerda que yo creo que Dios ama nuestras limitaciones humanas, porque es la oportunidad para Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando no tenemos limitaciones humanas, nosotros nos enseñoreamos de la situación. Decimos, no, 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, por lo tanto esto es así, asá, se hace así, se pone aquí, se quita acá y arreglamos. Y no damos lugar a Dios, porque tú estás en control y te sientes seguro en ti mismo y sabes o crees saber que lo puedes controlar. Y entonces Dios queda fuera de tu vida, mirando como el niño al juguete dentro del escaparate, pero desde la vereda, afuera de la tienda. Y así dejamos a Dios muchas veces fuera de nuestras vidas sabias, perfectas, controlables, seguras. Y entonces Dios no puede manifestar su poder, su misericordia, su amor. No puedes conocer a Dios, sino el recuerdo de lo que conociste a Dios o de la información acerca de Dios. Pero experimentar la dependencia de Dios, el poder y el amor de Dios significan pasos de fe y tomar riesgos y jugársela en confiar en Dios cuando todo está en contra y solo dependes del control de lo que Dios puede hacer y depende realmente del gobierno del Señor sobre las circunstancias y no sobre tus planes. Allí realmente recién estás aprendiendo a tener fe, confianza y entrega al Señor. Lo otro es rutina muchas veces nada más. Así que yo creo que Dios, mientras nosotros evitamos las limitaciones, mientras nosotros no amamos nuestras limitaciones, no amamos que estén las cosas fuera de control, Dios ama y le encanta que estén las cosas fuera de tu control, porque esa es su oportunidad de que le conozcas de veras, no solo por conocimiento intelectual, sino como conocimiento espiritual. Así que nosotros evitamos estas situaciones y nos quejamos de ellas y decimos, ¿dónde está Dios que me ha puesto esto en contra difícil? Mira la situación que estoy pasando, todo parece ser que se opone a que sirva a Dios. Exactamente es al revés. Dios te pone allí porque te ama y tiene un plan contigo y quiere que le sirvas en esa circunstancia justamente, porque no quiere que le sirvas con las obras de tu tiempo, sino con el amor sacrificial que impone en medio de todo un tiempo para servir a Dios. Esa es la diferencia. Entonces dice en la siguiente diapositiva que el Señor vio que tenía temor. Gedeón, ¿no? Qué raro, ¿no? Que Gedeón tenía temor. Y dice el Señor, si tienes temor de descender, imagínate que Gedeón, que se temblaba como hoja en el árbol, le dijo, baja tú con Fura, no era Furia, sino Fura, su criado, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Entonces Dios ve la oportunidad de que el corazón de Gedeón, como es lógico, duda, vacila, teme sobre el futuro, si podrá enfrentar el desafío que Dios le está imponiendo. Y a veces nos pasa así, ¿no es cierto? A ti y a mí, todos. Podemos momentos ver el desafío de lo que el Señor te presenta y por momentos, como es humano y normal y lógico, vas a temer. Vas a preguntarte, ¿y esto va a funcionar? ¿Y cómo será esto? ¿Y qué pasa si no funciona y todo se cae? Y los 135,000, ¿no? 130,000 se quedan viendo televisión, nos mandan 5,000 y nos hacen papilla a los 300. Era la lógica humana posible, un escenario de lo que podía ocurrir, factible humanamente hablando. Y Dios vio el temor de Gedeón, porque Dios conoce tu temor. Dios conoce tus luchas internas, tus dudas, tus vacilaciones, tus preguntas. Lo más recóndito de tu corazón, Dios lo sabe. Y tiene misericordia de nosotros. Y nos quiere responder, nos quiere ministrar, nos quiere atender en nuestra debilidad humana, en nuestra fragilidad humana, en nuestra limitación. Y entonces Dios hace eso, va donde Gedeón y le dice, mira,
te veo que por dentro está que tiembla como hoja movida por el viento, así que mira, te voy a ayudar. Anda a escondidas y acércate al campamento de los madianitas que estaba muy cerca, los 135.000 que dice otra parte de la Biblia, que eran innumerables los camellos que tenían allí esperando atacar a Israel. Y dice, y acércate y escucha lo que están hablando los guardias, los centinelas del campamento. Y vas a ver que al oírlos te vas a animar de que yo estoy contigo. Y entonces Gedeón con furia bajan tranquilos, se acercan lo más posible a un matorral detrás del centinela más cercano, sin que los vean a ellos que estaban conversando. Y los centinelas conversaban diciendo, he soñado ayer que como un inmenso pan de cebada bajaba de las colinas como si fuera un rodillo y arrasaban con el campamento y nos mataban a todos y nos destruían. Y nada más esto es señal de que Dios está con Israel y que ellos nos van a vencer. Y entonces Gedeón con furia se miraron detrás del matorral y dijeron, Dios mismo les está dando a ellos. Ellos no saben que somos 300 y ellos son 135.000, y sin embargo Dios nos estaba dando como señal el temor que tenían los enemigos, el desconcierto que ellos tenían y la certeza de que Dios estaba no con ellos los madianitas sino con los de Israel. Y ellos en su corazón se encendieron de confianza, de fe. Y dice la palabra en la siguiente diapositiva, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. ¿Dónde estaba? Detrás del matorral, lo más cercano a los guardias. Y él dijo, qué templo, ni qué culto, ni qué nada, yo me arrodillo aquí nomás. Y se inclinó. Y dice la palabra adorar allí en hebreo, que se postró. Y dijo, Señor, perdóname por haber dudado. Tú estás en control. Tú estás a cargo. ¿No te ha pasado eso en su vida? Que tienes que arrodillarte y decirle, Señor, perdóname por haber dudado. ¿No lo has hecho todavía eso? Un montón de veces me ha tocado hacerlo a mí. Arrodillarte y decir, Señor, perdóname porque dudé. No creí. Perdóname porque lo que tú estás mostrándome es más grande que lo que yo imaginé. Y entonces se inclinó y adoró. Y regresó ya hasta Gedeón transformado. Era el Gedeón con la fe, la confianza en Dios. Pero no la fe de la información intelectual, no la fe de la rutina, de todo está en control porque yo lo tengo en control, sino la fe en Dios. Descansando en el poder del Señor, porque había estado frente al trono del Señor y frente al trono del Señor había dicho, Dios está en control y Él se va a encargar de este asunto, aunque estamos en contra, 300 contra 135.000. Yo creo que Dios va a hacer algo que va más allá de mis fuerzas y cálculos humanos. Esa es la fe en Dios. Para servir a Dios se necesita fe. Fe de que Dios va a obrar, fe de que Dios te ha llamado, fe de que Dios quiere manifestarse, fe que en tus limitaciones y a pesar de ellas, Dios está en control y Él quiere hacer su obra y Él se va a manifestar a pesar nuestro. Y entonces cuando él tuvo esa fe, Dios le comenzó a dar la estrategia de Dios para vencer. La estrategia de Dios para vencer es algo muy importante. La fe necesita una estrategia. No es cuestión de que Gedeón dijo, mira, ya el Señor regresó al campamento y dijo, señores, muchachos, tranquilos, duerman nomás, mañana desayuno tipo brunch, ¿no es cierto? Vamos a las 11 de la mañana porque ya Dios nos dijo, está con nosotros, así que ya no tenemos nada que hacer, prendan los televisores, pónganse los audífonos, escuchemos música, porque Dios está con nosotros. No. Dijo, el Señor está con nosotros, ahora hay que armar el plan. Porque la fe se traduce en la práctica armando un plan. Si dices que tienes fe y no tienes un plan para vencer, tu fe es puro asunto sentimental. Es un sueño, pero no una visión. La diferencia entre un sueño y una visión es que la visión tiene un plan de fe. El sueño es solo un sueño. Sí, quiero servir un día, quiero hacer esto, algún día, si Dios permite. Estoy soñando. Cuando la gente me dice que estoy soñando, yo digo, ojalá que mencione el plan, porque si no está mencionando el plan, se va a quedar el sueño nomás. Cuando la gente te dice, estoy soñando y estoy planeando hacer el sueño así, entonces levanta las orejas, porque tienes a alguien que tiene fe. Muchos soñadores en las iglesias, pocos visionarios, pocos con planes, pocos con propósitos, pocos con objetivos,
pocos con disposición de poner tiempo, corazón, metas y paso a paso servir a Dios. La iglesia necesita menos soñadores y más visionarios. Gente que al sueño le pone pies, brazos, acción, pasos, objetivos, metas y plazos. Si eso no llega a ser tu sueño se va a convertir en una pesadilla. De lo que hubiera hecho, de lo que hubiera sido. Hay gente que va a llegar cuando sea viejito y va a decir, hubiera servido al Señor, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho eso. No, yo digo siempre, el mundo de los hubiera no existe. Existe el presente y el futuro. Así que deja de lamentarte y pon tus sueños a ponerles pies, brazos y ojos, para que tu vida sea útil y no pase por aquí, por la tierra, como un dedo sobre la arena que se borra en pocos segundos, sino tu vida impacte a otros, porque el Señor estás dejando que impacte a través de tu vida a otros, y no porque tú seas impactante, sino porque el Señor es el que impacta. Entonces, él armó un plan, y la fe necesita estrategia. ¿Qué hizo? Mira el plan. Me encanta el plan de Gedeón, ¿eh? Pensó en todas. Número 1, pensó en el tiempo. ¿Cuándo? Todo plan necesita un tiempo, es decir, ¿cuándo lo hago? Porque si tú dices, no, es como la persona que dice, sí, no, yo estoy pensando casarme, ¿no? Agosto me caso, pero nunca dice el año. Entonces, cada año pasa agosto, agosto me caso, agosto me caso. Hay gente que vive así, ¿no? Agosto, en agosto. No, ¿cuándo? Día, mes, año, mes, fecha, hora de inicio. Esa es la meta para empezar. Tiempo, ¿cuándo? Hay que hacerse objetivos de fechas, plazos. Eso significa, él dijo que vamos a atacar a la medianoche. Hoy día a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? Porque a la medianoche estaban cansados. Era un momento estratégico. Todos estaban trapo. Entonces, ese momento pensó él. Segundo lugar, vamos a aprovechar el cambio de guardia. Todo esto lo encuentran ahí en Jueces 7, hay que leerlo en su casa. Él dijo, cuando venga el cambio de guardia, en ese momento. ¿Por qué? Porque el que recién se va está cansado, el que recién viene está pensando en qué piedra me siento, dónde pongo mi lanza, dónde me siento para mirar bonito, y mientras están conversando y llegando, están distraídos, ya les cayó encima el ataque. Momento de descuido, de distracción. Pensó en el detalle, en qué momento, cambio de guardia. Luego dijo, romperán cántaros y tocarán trompetas. ¿Qué significa esto? Que eran 300, contra 135,000 no los asustaban ni haciendo muecas. Entonces tenían que hacer bulla. Entonces, consígase cántaros de arcillas, y cuando entremos a atacar los rompemos y tocamos la trompeta para que parezcamos un montón, aunque somos solo 300. Y como es de noche, no los van a ver. Cuando vean las teas encendidas, ¿no? Un montón de teas, antorchas encendidas, ruido, trompetas, dirán esto es un montón, y solo eran 300. Entonces produjo un efecto de impacto. Los rodearon y atacaron desde 3 puntos diferentes. Él no dijo, vamos los 300 por acá, porque como Dios está con nosotros, nomás nos tiramos ilusos, ingenuos, todos por un punto. No, Dios está con nosotros, pero Dios quiere que usemos sabiduría. Así que los vamos a rodear, y desde 3 puntos distintos, en 3 escuadrones de 100 cada uno, atacaremos. Y finalmente, hasta planeó impedir la retirada del desconcertado ejército. Él dijo, mire, ¿sabe que como Dios está con nosotros, ellos van a salir corriendo? Cuando le estemos ganando, vamos a mandar a algunas personas de la tribu de Efraín que impidan que en la noche corran cruzando el río Jordán y regresen a su territorio de Madián, al otro lado del Jordán, y para matarlos a todos y no vuelvan a hacer peligro nunca más, les vamos a poner coto a su retirada, de manera tal que cuando quieran escapar y estén por la retaguardia, ahí los rematamos. Así que él no hacía planes diciendo a ver si sale, si Dios nos ayuda, si se puede. No, él hacía planes para ganar, hacía planes para triunfar. Hacía planes de victoria. Yo digo, ¿cuánto tenemos que aprender de todas estas estrategias sabias de fe en nuestra vida? Muchas veces nuestra fe se queda en algo de conocimiento y sentimental, y nunca pasa del sueño a plan, porque nunca nos decidimos a confiar en el Señor como para hacer planes, metas, etapas, pasos, objetivos específicos, porque nos morimos de miedo. Y entonces lo que tienes que hacer es aprender a tragarnos el miedo, confiar en el Señor y en el nombre del Señor planear lo que Dios quiere que planeemos. En nuestra vida personal en general, pero más en el servicio de Dios.
La iglesia no es algo para ser pasivo, que creemos en Dios, Dios va a bendecir, Dios está con nosotros y de alguna manera crecerá la iglesia, y de alguna manera Dios bendecirá, y de alguna manera Dios salvará, y de alguna manera Dios nos bendecirá porque hemos pedido a Dios. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma? ¿Estrategia? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia al pueblo de Dios y lo que Dios le mandó a Gedeón, y tener la flexibilidad y la humildad de la autocrítica en el camino. La pregunta que me hago es, ¿qué sueños de Dios quiere que los hagas planes, pero planes de fe, con estrategias? ¿Cuáles son los desafíos que Dios tiene para tu vida, de los que Dios te está hablando, pero tienes miedo o flojera? ¿O falta consagrar tu vida a los planes de Dios y solamente estás pensando en lo tuyo, tu casa, tus hijos, tus nietos y el resto que los parte un rayo? Dios quiere que entregues tu vida, porque hay mucha gente afuera sufriendo que necesita el Evangelio de Cristo. Pero si la iglesia es egoísta con que ya Dios me salvó, ya Dios me bendijo, ya Dios bendijo a mis hijos y hasta a mis nietos, ¿ya qué más? Pues que los demás se preocupen por ellos, pues no. Y Dios te salvó para que tu vida le pertenezca a Él y no a tus propios planes. Tu vida es del Señor y a Él debes honrarle en primer lugar, antes que a tus propios proyectos personales. Y finalmente, las pruebas del líder. Gedeón enfrentó pruebas. Siempre que quiera servir al Señor, hay pruebas, hermano. Nadie puede servir al Señor así nomás, puro vacilón. Va a haber batallas, va a haber guerras, va a haber luchas. Gedeón fue desafiado en su carácter. Y si Dios va a usarte, ¿sabes a quién primero Dios tiene que vencer? A ti mismo, tu yo, tu ego. Dios tiene que trabajar con tu ego. Dios tiene que tratar con tu ego. Dios tiene que pararse encima de tu ego. Dios tiene que saltar encima de tu ego y Dios tiene que aplastar tu ego. Porque tu ego es el peor enemigo de Dios para lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y tu vida se va a definir entre fracaso o bendición, dependiendo de cuánto estás dispuesto tú a morir a tu yo, a tu ego, a lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso y a lo que a mí me parece y a lo que me da la gana. Si no estás dispuesto a morir a eso, no podrás servir al Señor. O servirás en cosas, pues, pero no en lo que Dios quería. Y la prueba del yo se pasa por 3 pruebas. La primera prueba que pasa el yo es la prueba de la crítica. La crítica. Nadie que quiera hacer algo que sea significativo va a hacerse sin crítica. Y en la crítica, no toda crítica es mala. En la crítica hay que ver qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. Porque estamos sirviendo al Señor y no a los hombres ni a nosotros. Entonces hay que ver qué es verdad y qué no es verdad. Y hay gente que habla la verdad con buena actitud, de edificar, bendecir, ayudar. Y hay gente que habla la verdad como quien golpea, con mala actitud, para ensuciar, burlar, calumniar y hacer. Siempre hay que escuchar la verdad y hay que desechar las actitudes inmaduras con las que a veces se dice la verdad. Pero la verdad hay que escucharla. Y Dios te va a pulir a través de la verdad, aun cuando haya mala intención, aun cuando salvo que se miente, se calumnia y se destruye, que siempre también es la intención. Fíjate cómo le pasó a Gedeón. Gedeón, tremenda victoria, fue con los 300, le sacaron la mugre a todos, los 135,000. En esa noche murieron como 100,000, porque hubo tal desconcierto que Dios produjo entre ellos en la noche que se mataban entre ellos. Y Dios le dio tremenda victoria a Gedeón. Pero después de la victoria vienen las críticas. Impresionante, ¿no? Dice, los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y le reconvinieron fuertemente. Tremendo, ¿no? Dijeron, oye, Gedeón, ¿cómo es eso que solo con 300? A mí no me has llamado. Yo estaba dispuesto a servir en este programa, en este comité, en este ministerio, yo estaba listo. Yo estaba listo a cargar las sillas, a predicar, enseñar, cantar, inscribir, ser mentor, testimonio, en lo que sea. A mí no me han llamado. Así que si no me han llamado a mí, sabe que ni hablar. Esto no es de Dios. Esto no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no está mi nombre. Bueno, esa es una actitud típica del liderazgo. Es el liderazgo muchas veces nace la crítica
de la actitud personalista. Yo y mis hijos serviremos al Señor, por lo tanto, póngame en primer lugar. Y el Señor, ¿quién había escogido que sean 300? ¿Gedeón o el Señor? El Señor le dijo, 300. Ni siquiera Gedeón los escogió. El Señor le dijo, solamente 300 van a ser. ¿Pero eso de qué se quejaban? ¿Por qué no me llamaste? Yo en esos 300 yo te hubiera ayudado, Gedeón. ¿Te das cuenta que las decisiones de cómo Dios guía las cosas muchas veces, el líder es el que paga pato porque es el Señor quien hizo las cosas y el líder es el que tiene que encarar? Gedeón no había escogido a nadie, pero tuvo sabiduría y dominio propio con los opositores. Y siempre hay que tener sabiduría, dominio propio con el que critica malsanamente. Fíjate en la siguiente, ¿cómo respondió él? Él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? No es el rebusco es la ramita por salir de Efraín, mejor que la vendimia de Abiezer. Abiezer era la casa de su padre. Entonces él les dice, miren, ¿sabes qué? La verdad, no, disculpen, yo no he tenido nada que ver con esto, porque la verdad es que lo más pequeño de ustedes, de Efraín, es más que lo más grande de la casa de mis padres. Tuvo una actitud sabia, humilde, de dominio propio y de firmeza. Y algo importante, no se dejó aplastar por las críticas, no cayó en resentimientos ni en amarguras. Hay líderes que desaparecen del mapa frente a las críticas, porque los criticaron, ya no viene a la iglesia, no, porque la señora hizo las flores bonitas y nadie le dijo, qué preciosas flores, las mejores del mundo. Entonces dijo, no, esta iglesia no hay amor, no, entonces nadie quiere saber nada, nunca más hago flores, no hago nada, ni cactus voy a hacer. O cargó las sillas y alguien le dijo, mira, cuidado que no ponga las sillas, y ya está mirándole, y este soberbio, orgulloso, ¿quién que cree? Yo estoy viniendo a cargar las sillas acá y encima me dice cómo voy a cargar las sillas. Nadie me dice cómo cargar las sillas a mí. Entonces, frente a las críticas, el carácter se revela. Hay gente que no aguanta una crítica. Hay gente que no aguanta el cambio del viento. Cambia la corriente del viento y ya se ofende. Dice, ¿quién abrió la ventana? Hay gente que hay muchas personas heridas a la iglesia, llegan y que tienen que sanarse emocionalmente para que no se vuelvan personas conflictivas. Tenemos que sanarnos emocionalmente. El otro día leí algo interesante. Si tienes una astilla en el dedo y no te la quitas, porque no te da la gana, y tú caminas con ella y alguien te golpea el dedo, tú estás diciendo, este desgraciado, ¿por qué me golpeó el dedo? Me ha dolido, este pata ni se ha dado cuenta que me ha golpeado el dedo. Pero el problema no es que te rozó, el problema es que tú tienes una astilla. Y si no te quitas la astilla, cualquiera que te roce sin mala intención, lo vas a sentir como un ataque mortal. La pregunta es, ¿tienes astillas que te hacen doler de manera magnificada? Las críticas, el que no te consideren, el que no te nombren, el que no te pongan o el que te corrijan, ¿para ti es un ataque mortal? De pronto tienes astillas de las que tienes que sanarte emocionalmente en tu corazón todavía, antes de poder servir mejor al Señor. La siguiente prueba que va a pasar todo líder es la prueba de la no cooperación. No cooperación. Y dijo a lo de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me siga algunos bocados de pan porque están cansados. Y yo persigo a Seba, Salmuna, rey de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Claro, estaban corriendo los 300 contra los que quedaban y estaban cansados. Necesitaban comer para seguir correteando a los enemigos que estaban en retirada. Pero llegan al pueblo de Sucot era de Israel, y le dicen, denle pan y agua a los soldados para que sigan la batalla. Y el de la ciudad de Sucot le dice, ¿pero ustedes ya le ganaron a los de Madián o todavía? Porque si no les han ganado todavía, yo no me la juego de apoyarles. Porque si estos vienen en retirada y le sacan la mugre, más bien nos van a venir y nos van a colgar a nosotros. Así que, ¿ya le venciste a los reyes de Madián? No. O sea, ¿no está seguro? Ok. Entonces no les ayudo. O sea que hay gente que solamente quiere ayudar cuando salen las cosas bien. Cuando salen las cosas bien, cuenta conmigo. Pero si está por verse, o yo no estoy de acuerdo, no sé si va a salir bien, mira, no cuentes conmigo, porque la verdad yo no creo en eso, no estoy de acuerdo.
Entonces, no es mi visión, no es mi criterio, no es mi estilo. Cualquier tontería. Entonces la gente no apoya las cosas de Dios porque no son las cosas ni se hacen como ellos piensan. Y cuando uno sirve solo al Señor, cuando se hacen las cosas como uno piensa, no están sirviendo al Señor, sino se están sirviendo a sí mismos. Dejémonos de tonterías. Hay gente en la iglesia que se sirve a sí mismo y no al Señor. Y si no pueden servirse a sí mismos, no quieren servir en nada. Si no son las cosas como Él quiere que se haga. O ella quiere que se haga. Y si no son así, no, yo no puedo, no tengo tiempo. ¿Qué dices? No tengo tiempo. Entonces, Dios va a probar tu corazón y el mío. Nos va a poner a pruebas. ¿Quieres servirte a ti mismo o quieres servir al Señor? ¿Solo eres parte de un comité mientras las cosas son como a ti te gustan o vas a servir al Señor? ¿Solamente participas de aquello que tú crees que vale la pena o ya tiene éxito y está caminando bien? Cuando todo marcha bien, hay 500 voluntarios que vienen. Cuenta conmigo, pastor, cuenta conmigo. Para comenzar, 5 locos que tienen fe para empezar, frente a la crítica de todos. Cuando se viene la bendición, hermano, no, yo siempre dije que ese proyecto era muy bueno, hermano, yo siempre dije. Es así la vida humana, es así, es parte del liderazgo. Tienes que pasar la prueba de enfrentar la no cooperación, sin amarguras ni resentimientos, y desafiar a la gente a servir al Señor y no a sí mismos. Y último, prueba de la popularidad personal. Cuando Gedeón tuvo tal tremendo éxito, tal tremenda bendición, obviamente lo quería nombrar pues presidente de la República para los próximos 5 decenios, ¿no? Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Esto parece peruano, ¿no? Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gracias al Señor. Gedeón tenía un corazón íntegro, derecho, no se jugaba con tonterías. Y dice: la gente te en contra, la gente te a favor, a mí me viene igual. Yo estoy aquí para servir al Señor y que el nombre del Señor sea bendecido y que la gente aprenda a madurar en su corazón y tema a Dios. Porque lo que yo quiero es que el Señor sea el que gobierne. Que el Señor sea en todos, por todos y sobre todos, a costa de todos. Y cuando Él se pone en una posición así, la gente o se integra y sigue al Señor, o se queda en el rebaño del pueblo de Dios, allá donde está la última oveja cargando las latas, porque nunca se quiso integrar al servicio de Dios. Porque si no son las cosas a su manera, entonces no quieren servir nunca. Esta es la tarea de Dios, hermanos. Gedeón tuvo que enfrentar todo esto y ser probado. Y él estuvo dispuesto a poder saber que el Señor y la gloria de Dios, no los cargos, no los puestos, no la figuración, sino el Señor. Centralizarnos no en los líderes, sino centralizarnos en el Señor. Es lo que Dios nos manda hacer como iglesia y como pueblo de Dios, y seguir al Señor. Termino, te pregunto: ¿Dios te está llamando y te está pidiendo que le sirvas? Seguro que sí. Yo lo sé porque la Biblia lo dice. Dios te salvó para que tu vida le pertenezca, no para que venga los domingos en la mañana. Y con eso estés feliz, para que Dios te bendiga, para que no te muerda el perro, no te asalten en la combi y tus hijos saquen buena nota. Ese es el Dios para mis planes egoístas. Dios te llamó para que tu vida le pertenezca. La pregunta es, lo que Él te está pidiendo, no sé qué es, eso sí tú sabrás, ¿tú estás obedeciéndole al Señor? ¿Tú estás obedeciéndole al Señor en lo que Él te ha pedido? ¿Tú estás dispuesto a obedecerle al Señor? ¿O tienes temor? ¿O flojera?
O tiene muchas cosas importantes que hacer, porque pastor, si yo saco mi agenda, les puedo explicar lo que tengo que hacer. ¿Tú estás obedeciendo al Señor? Esa es la pregunta. Porque si no estás obedeciendo al Señor, no importa importante que estás haciendo, dejaste lo más importante. Entonces, esta mañana es un momento en que hay que tomar decisiones para poner la prioridad de Cristo en nuestra vida. Y estamos queriendo nosotros desafiarte a que tú comiences a obedecer al Señor en lo que Él te ha pedido. Yo no sé qué será, pero tú te las arreglas con Dios. Que tu sueño se vuelva plan, que lo que Él te ha pedido lo cumplas, sin excusas. Y le pongas primero a Él. Él te va a ayudar a que cumplas eso y todo lo demás. Porque el que busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás añadido será. Entonces, esta mañana yo te invito que oremos un momento. Y quiero hacer esta mañana, Dios puso en mi corazón que debemos hacer un llamado en la iglesia, público. Y una respuesta pública tiene que haber en nuestra vida. Porque muchos aquí yo creo que están siendo llamados por el Señor y no están obedeciendo. Y que esta mañana debe ser un momento en el que uno se ponga derecho con el Señor. Y diga, Señor, yo me he acercado a ti, a la iglesia, porque me interesa la parte de las bendiciones, esa parte de la que no me van a robar, esa parte en la que, ¿no? Esa parte de todas las bendiciones me gustan. Me vaya bien. Además, si me muero mañana, me voy al cielo. Pero esa parte de servicio no, porque tú sabes, Señor, yo soy muy ocupado. Yo soy una gente con muchas responsabilidades. Soy muy importante. Bueno, el Señor te dice que lo obedezcas. Punto. Entonces vamos a orar y vamos a hacer un llamado público a poder entregar nuestra vida al servicio. Sin quejas, sin críticas, sin excusas. Vamos a orar. Señor bendito, tu palabra nos llama, nos advierte del peligro de no ser como Gedeón, de quedarnos en nuestras vidas pequeñas y personales y armar nuestros reinos personales y no dejar que tu reino afecte, trastorne, transforme nuestra vida personal. Perdóname, Señor, porque no te he estado obedeciendo como tú querías que lo haga. Me he dejado llevar por tantas cosas, a veces el ego, el cálculo, la conveniencia, otras prioridades que no son las tuyas. Y Señor, por ello vengo aquí y quiero decirte, estoy dispuesto a obedecerte. Muéstrame tu plan, muéstrame tu estrategia, lo que quiero cumplir, lo que tú estás pidiendo de mi vida, para que mi vida sea instrumento de bendición y salvación y extensión de tu reino. Y mientras oramos así, yo quiero invitar a toda persona que sabe que el Señor le está llamando, vamos a ponernos de pie y vamos a pasar aquí adelante y vamos a hacer un pacto con el Señor. Y yo les espero aquí. Los que están dispuestos a servir al Señor, les invito a que pasen adelante. Yo un culto como este hace años, yo no quise pasar adelante. Dije, Señor, ni wifla, dije, esto debe ser bien difícil. Y años más tarde, sin pasar el culto, el Señor me llamó. Cuando Dios te llama, cuando Dios te tomó la placa, por más que te corras, queda requisitoreado en el cielo y el Señor te va a buscar. Así que si el Señor te está llamando a su servicio, no sabemos en qué. Miren, eso es lo lindo, no sabemos en qué. Cuando yo le dije, sí, Señor, firmé cheque en blanco. Y yo dije, ¿y ahora qué me va a pedir el Señor? Yo le dije, cualquier cosa menos pastor. Y aquí estoy. Yo le dije así, Señor, cualquier cosa menos pastor. Y aquí estamos. Entonces, es cheque en blanco, hermanos. Es cheque en blanco. ¿Qué requiere esto? ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Cuál es la estrategia? Necesitas prepararte en la palabra de Dios. Nadie puede servir si no está dispuesto a estudiar la palabra más de lo que lo está haciendo. Y listo a servir en lo que te pongan. Cargar sillas, o pintar paredes, o enseñar niños,
En lo que no te gusta, seguramente primero te va a poner Dios, para que aprendas a servirle a Él y no a ti mismo. Así que, ¿estamos dispuestos a ese compromiso con el Señor? Muy bien. Vamos a levantar nuestra mano delante de Dios, cerrar los ojos y hacer un pacto con Él. Señor bendito, tú me llamas hoy día, Señor, por la vida de Gedeón. Yo sé que me llamas conociendo mi desventaja humana, mi limitación humana, con cuesta arriba, con mucho en contra. Sintiéndonos como nos sentimos, Señor, muchas veces indignos, incapaces, no adecuados. Pero, Señor, tú eres Dios tan grande, tú eres Dios tan poderoso, tan perfecto, tan santo, que para ti eso no es obstáculo, Señor. Por eso, Señor, una vez más te pedimos que nos perdones por habernos mirado a nosotros mismos y nuestras circunstancias y no haberte mirado a ti, Señor. Al Dios que le dice a Gedeón, aún son muchos que se vayan a su casa, porque yo lo libraré. Y en ese Dios de Gedeón, esta mañana ponemos nuestra confianza, Señor, y te decimos, Señor, no somos dignos, no somos capaces, ni circunstancias no son de ayuda. Pero, Señor, quiero entregar mi vida a ti esta mañana y quiero obedecerte. Y pongo mi vida, mi futuro, mis planes, mis hijos, mi familia, todo lo que soy y lo que tengo a tus pies, Señor Jesús. A tus pies. Tú rearma, ordena, danos visión de cómo tú quieres que nos permitas el resto de nuestra vida aquí en la tierra hasta que partamos a tu presencia. Servirte, Señor, en lo que tú quieras. Señor, ayúdame a tomar la disciplina, a estudiar tu palabra para conocerte y darte a conocer. Y ayúdanos a tomar las decisiones firmes que hay que tomar de cambios radicales en el futuro para que tú puedas cumplir tu propósito con mi vida. Mi vida te pertenece, Señor. Úsala en lo que tú quieras, Padre. Me pongo a tus pies. Gracias, Señor, por la vida que me has llamado. Muéstrame tus planes para salvación de muchos. Úsame en esta iglesia que me has puesto para extensión de tu reino. Y danos la unidad del cuerpo de Cristo para entender tus planes. Gracias, Señor. Damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.